'Cause you are the reason why I'm still hanging on. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? El día de hoy tenemos un nuevo video anatómico en donde vamos a describir la anatomía de los riñones. También vamos a hablar sobre su irrigación, su drenaje venoso y linfático, también su inervación, y vamos a tocar el tema de los elementos anatómicos con los que se relacionan inmediatamente estas estructuras, los conductos asociados y las estructuras anatómicas del hilo renal. También, asimismo, sus medios de fijación en la cavidad abdominal. Bueno, estas estructuras se van a apoyar sobre la pared abdominal posteriores a lo que es el peritoneo, es decir, en la cavidad retroperitoneal, a derecha y izquierda de la columna vertebral, que la columna vertebral la vamos a tener posterior a estas estructuras que miramos en esta imagen cadavérica, que corresponden tanto a la vena cava inferior como a la aorta, y van a estar entre T12 y L12. También vamos a notar en esta imagen que el riñón derecho está más abajo que el izquierdo, y esto es gracias a la posición de la aorta. Estos órganos son alargados tanto de superior a inferior y aplanados de anterior a posterior. Su borde es cóncavo y está orientado medialmente. En cada riñón se van a distinguir tanto dos caras convexas como dos bordes y dos polos, tanto superior como inferior. El riñón, en términos, mide aproximadamente entre 12 centímetros de longitud a 6 centímetros de anchura y 3 centímetros de espesor. Pesa aproximadamente 140 gramos en los hombres y 125 gramos en las mujeres. Eso solamente es un aproximado. Y el riñón va a tener un color rojo amarronado y su consistencia va a ser firme, como lo vemos aquí en la imagen, y su parénquima será muy resistente. Entre las funciones que tienen estas dos estructuras van a ser la producción de orina, la regulación de la presión arterial, la filtración de sangre, asimismo su depuración, y regula el equilibrio hidroelectrolítico, y también nos va a hacer función de glándula. Bueno, ¿cómo se va a fijar estas estructuras a la cavidad abdominal? Bueno, se acepta tradicionalmente que los vasos renales y el peritoneo parietal contribuyen en gran parte a mantener a los riñones en su localización, como lo vemos aquí, y también su orientación normal, pero pues en realidad el peritoneo cubre la cara anterior de los riñones y desempeña una escasa función en lo que es la fijación de estos órganos, ya que después de la ablación de su revestimiento peritoneal, los riñones no experimentan ningún tipo de desplazamiento. Lo que sí nos va a ayudar a fijar estas estructuras a la cavidad abdominal va a ser tanto la fascia renal como una cápsula adiposa perirrenal. Bueno, esta fascia renal también es conocida con el nombre de gerota, y está a lo largo y un poco posterior al borde lateral del riñón. La fascia es laxa y se diferencia de la lámina fibrosa, de una lámina fibrosa bastante densa. Además de que este es resistente y se divide asimismo a dos hojas, una anterior y una posterior. Las hojas van a recibir el nombre de prerrenal y retrorrenal. Y además, aquí en esta imagen podemos ver cómo es que es la organización de estas capas. Periféricamente vamos a tener la grasa pararrenal, después vamos a tener la fascia renal, seguida a ella la grasa perirrenal y en íntimo contacto con la cápsula fibrosa renal, que también tiene íntimo contacto con el órgano. Además de que esta va también a cubrir un poco la glándula suprarrenal y delimitará una celda renal que va a estar totalmente cerrada. La cápsula adiposa de riñón también será de gran ayuda para la fijación de este órgano a la parte posterior de la cavidad abdominal.
La fascia renal no está en contacto directo con el riñón y la glándula suprarrenal, sino que se halla separada, en el caso del adulto, por una lámina adiposa, blanda y fluida, que va a estar envolviendo íntimamente al parénquima renal, que vamos a ver más adelante, y se encuentra pues en la organización primero la cápsula fibrosa y por fuera de esta se encuentra la célula adiposa. Y aún más externamente se sitúa la aponeurosis renal, como lo habíamos visto en la imagen anterior. Bueno, dentro del tema de configuración externa, vamos a ver que el riñón ofrece dos bordes que ya habíamos mencionado, uno medial, otro lateral, y que tenemos dos polos, uno tanto superior como inferior. Y también vamos a tener una cara anterior que va a ser convexa y tanto una posterior que va a ser plana. Y a continuación vamos a ver pues cada parte, ¿no? Comenzando con la cara posterior, esta se va a apoyar superiormente sobre el diafragma e inferiormente sobre la pared lumbar, como lo vemos en estas imágenes. Va a tener un segmento lumbar y un segmento diafragmático. La cara anterior van a ser, diferentes, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. El riñón derecho está en relación anteriormente con la flexura cólica derecha y la porción descendente del duodeno y el hígado. Y la cara anterior del riñón izquierdo puede distinguirse en tres segmentos, tanto uno superior o supra, cólico, y medio o cólico, e inferior, que va a ser el subcólico. Bueno, en el borde lateral, el riñón derecho está en relación con la parte derecha del borde inferior del hígado. El borde lateral del riñón izquierdo se corresponde con el borde inferior del vaso en su mitad superior y con el colon descendente en su mitad inferior. ¿Sí? Este es el riñón izquierdo y este es el derecho. Y en el borde medial se distinguen tres segmentos: un segmento medio o ilio y renal, excavado y cóncavo, y un segmento inferior subiliar y un segmento superior suprailiar. Los dos van a ser convexos y van a estar alineados hacia los polos. Y bueno, su configuración interna, principalmente nosotros al hacer un corte coronal de riñón, como lo podemos ver en esta imagen, podemos ver entonces aquí una gran cavidad conocida como seno renal, y podemos observar también tanto la corteza, la médula y además el hilio renal, que vamos a explicar a continuación. Y bueno, el hilio renal, en él pasa el pedículo renal formado por la pelvis renal, la arteria renal y la vena renal. Su abertura es alargada verticalmente y mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros y de 1 a 1.5 centímetros de anchura. Sus bordes están separados por escotaduras y que van a dar acceso al seno renal. Y bueno, el seno renal va a ser la cavidad o la bolsa, como estuvimos señalando anteriormente, en donde su abertura coincide con el hilio renal, que es toda esta estructura, la cual tiene 3 centímetros de profundidad. Va a contener ramificaciones de los vasos renales, nervios y los primeros segmentos del aparato excretor del riñón, como son los cálices, tanto mayores como menores, y la pelvis renal, que va a presentar salientes cónicos de aproximadamente de 4 a 10 milímetros de altura y en número de 8 a 10 que van a encontrarse aquí. El vértice que tenemos acá de las papilas se encuentra perforando, ¿sí? Aquí, a un área cribosa por donde los túbulos colectores de los conductos uriníferos derivan su contenido, llegando a los riñones.
Bueno, las papilas renales son los vértices redondeados, como lo podemos ver en esta imagen, ¿sí? Y que estuvimos tocando en la diapositiva pasada, que se introducen en los cálices menores, que son estos de aquí. También en su constitución interna tenemos la cápsula fibrosa, que va a estar aplicada sobre la parénquima renal. Se une por medio de tractos conjuntivos a la altura del ilio y se refleja en el seno, ¿sí? Como lo vemos aquí. Tapiza también sus paredes y continúa con la conjuntiva de los cálices y los vasos, ¿sí? Como lo vemos aquí. La parénquima renal, si hacemos un corte frontal de riñón efectuando desde el borde lateral hasta el ilio, se muestra que la parénquima renal se compone de dos partes, tanto una central que va a corresponder a la médula renal y otra periférica que corresponde a la corteza renal. Bueno, la médula renal está representada, si seguimos en el corte antes mencionado, pues va a estar constituido por zonas triangulares de color rojo oscuro y estrellas paralelamente al eje mayor del triángulo. Estas zonas triangulares representan la sección de las masas cónicas denominadas pirámides renales. Su vértice sobresale en el seno renal, como habíamos mencionado, y constituye a las papilas renales. Y la corteza renal va a ser de color amarillo, rojizo y fiable y menos consistente que lo que es la médula renal. Esta va a rodear todas las pirámides renales, a excepción de las papilas renales, ¿sí? Estas prolongaciones se separan pirámides entre sí y se denominan columnas renales, estas separaciones. La capa periférica de la corteza renal se compone de dos partes, tanto una porción radiada o radios medulares y la porción contorneada o laberinto cortical. La porción radiada, que es de aspecto un poco estriado, al igual que las pirámides renales, como lo vemos aquí, parece prolongar estas últimas hacia la superficie del riñón. En efecto, pues los radios medulares se extienden y se estrechan desde la base de las pirámides hasta las proximidades de la periferia, ¿sí?, del riñón. Se encuentran aproximadamente 500 radios por cada pirámide renal y el laberinto cortical va a ser de aspecto un poco granular. Separa los radios medulares de la superficie del riñón y además constituye también parte de las columnas renales. El aspecto granular del laberinto cortical se debe pues a la presencia de innumerables granulaciones rojizas denominadas corpúsculos renales. El parénquima renal está básicamente constituido por los conductos uriníferos, que ya hemos mencionado, cuyo estudio pertenece ya un poco a histología y por lo mismo ya no lo vamos a tocar aquí, pero simplemente cabe destacar y señalarlos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar aquí un poco sobre los lóbulos de riñón. Esta segmentación se da porque cada ramificación de la arteria que va a venir aquí a irrigar, va a irrigar cierta sección. Por eso se maneja la segmentación. Aquí tenemos la apical, la anterosuperior, la anteroinferior en el número 3, la inferior en el número 4 y la posterior. Y bueno, cuando hablamos de vasos y nervios nos referimos a la arteria tanto renal como la vena renal y el plexo renal. Y en cuanto a la arteria y vena, solo pues nos vamos a referir en este video a la parte macroscópica, es decir, vamos a llegar hasta las arterias interlobulares. Y bueno, las arterias renales nacen de la aorta abdominal más o menos a la altura de L1 y L2, por debajo del origen de la arteria mesentérica superior. La arteria renal izquierda es un poco más corta y mide más o menos 3 centímetros, mientras que la derecha es un poco más larga. Esto pues debido a la disposición de la aorta que se encuentra ligeramente desviada hacia la izquierda. Bueno, como les mencionaba, la arteria renal derecha mide de 3 a 5 centímetros
y se dirige transversalmente y hacia afuera, pasando por detrás de la vena cava inferior, también por detrás de la vena renal derecha, para finalmente pasar por delante del uréter para llegar al hilio renal. En cuanto a la arteria renal izquierda, también se dirige transversalmente y hacia lateral, pasa por detrás de la vena renal izquierda y finalmente llega al hilio renal. Ambas arterias, como derecha e izquierda, antes de llegar al hilio renal van a emitir dos colaterales principales. La primera, que se llama suprarrenal inferior o arteria capsular inferior, que es esta de aquí. Y bueno, acá arriba podemos observar las arterias suprarrenales superiores, que nacen por encima del tronco celíaco y a partir de las arterias frénicas inferiores. Las arterias suprarrenales medias, que nacen directamente de la aorta, y las arterias inferiores, que nacen de las arterias renales. Y la otra colateral, que corresponde a la arteria ureteral superior, que se encuentra nutriendo a la pelvis renal y también a la porción superior del uréter. Ahora sí, dentro del seno renal, la arteria renal se va a dividir en dos troncos. Uno anterior, que también va a recibir el nombre de previálico, o sea, por delante de la pelvis, y uno posterior, que se encuentra por detrás de la pelvis, conocido como retropelíaco. El tronco anterior va a dar origen a 4 arterias segmentarias, las cuales van a marcar la segmentación del riñón, como lo vemos en esta imagen de aquí. Y tenemos, una rama superior, una anterosuperior, una anteroinferior y una inferior. Mientras que en el tronco posterior primero pasa superiormente por la pelvis renal y luego por detrás, y se distribuye por la parte superior del riñón y solo va a irrigar un solo segmento, que corresponde al segmento posterior. De esas arterias se dividirán otras interlobulares. Aquí vemos a nuestra aorta, que es distinguible ya que es un poco más rígida que la vena cava inferior, que se muestra en la imagen cadavérica, y nuestras dos estructuras, que corresponden a los riñones. Las venas renales se colocan por detrás de las arterias renales y el trayecto va a ser retrógrado. ¿Qué quiere decir retrógrado? Que se va a dar de lateral hacia medial. Las venas renales son parte del sistema venoso de la cava inferior y la vena renal izquierda va a ser un poco más larga que la vena renal derecha, esto debido también a la disposición de la vena cava inferior, y esta vena renal izquierda va a recibir las venas de las glándulas, tanto como la glándula suprarrenal, la vena gonadal izquierda y la vena frénica inferior. Los nervios de los riñones y los uréteres se forman en el plexo renal. Estas forman fibras simpáticas y parasimpáticas. Este plexo va a estar constituido principalmente por fibras de nervios esplácnicos torácicos, tanto menor como inferior, y las glándulas suprarrenales van a poseer una inervación procedente del plexo celíaco y de los nervios también torácicos. La inervación de la vejiga procede del plexo lumboaórtico, o también llamado hipogástrico, que contiene fibras nerviosas del sistema nervioso simpático. El plexo presacro contiene fibras nerviosas del sistema parasimpático. Y bueno, los conductos excretores del riñón van a ser las vías de excreción del riñón, que van a comenzar en el seno renal por medio de unos tubos cortos, también conocidos como cálices renales menores, que estos van a desembocar en troncos colectores denominados cálices renales mayores, los cuales se van a unir entre sí, y de su confluencia resultará la formación de un ensanchamiento de la vía de excreción, que va a recibir el nombre de pelvis renal. La pelvis se va a estrechar y poco a poco, de superior a inferior, va a continuar hasta la vejiga urinaria por medio de un largo conducto denominado uréter. Los cálices menores van a ser conductos membranosos de aproximadamente 1 centímetro de largo, que son estos de aquí, cuyo número va a ser igual al número de papilas renales. Cada uno de ellos se va a insertar por medio de un extremo ligeramente ensanchado alrededor de la base de una papila renal, la cual sobresale
en el conducto de manera de tapón cónico. Por su otro extremo, los cálices renales menores se abren en un cáliz renal mayor, el cual los cálices mayores van a ser grupos de 2 a 4 cálices renales menores, el cual se va a ensanchar para dar paso a la pelvis y por consiguiente al uréter. Y bueno, la simetría de esta cavidad hace que el riñón derecho esté ligeramente más abajo que el izquierdo, también por la presión que ejerce el hígado. Y aquí se ve, es muy notable en la radiografía. Y bueno, compañeros, espero que les sirva mucho esta información. De verdad, de todo corazón, espero que hayan entendido el tema. Si no, déjenme en la caja de comentarios sus dudas y con gusto se las responderé. De igual manera, les pasaré la presentación. Y bueno, sin más por el momento, me despido y nos vemos después con otro video anatómico. Adiós.